Esta mañana, como ya les adelantábamos, vamos a hablar con la Procuradora General de la República, pero antes vamos a poner en contexto parte de la situación que está enfrentando esa institución. La Procuraduría General de la República tiene problemas económicos para cerrar el año 2016, una situación que se ha repetido en los últimos años. El presupuesto que recibe para operar durante un año esta institución alcanza los $25.207.080, de los cuales $22.426.925 son usados para el pago de remuneraciones, dejando para otros gastos $2.591.655. Entre los propósitos de la Fiscalía está proveer la representación judicial, asistencia legal, administrativa, notarial, psicológica y social en el ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales de la familia, niñez, adolescencia y adultos mayores. La Procuraduría General de la República arrastra un déficit de $1.2 millones, lo que hace que en los últimos meses del año no tengan fondos para poder cumplir con sus obligaciones, como el pago de servicios y proveedores. La institución tiene que esperar a recibir hasta el siguiente presupuesto para poder solventar sus necesidades. Recientemente surgió la propuesta de incorporar al 6% que recibe la Corte Suprema de Justicia el presupuesto de la Fiscalía General de la República. La Procuraduría aprovechó la oportunidad para que también se sume su presupuesto y que así todas las instituciones que conforman el Ministerio Público pudieran estar unidas. La Procuradora dijo en ese momento que no buscan restar fondos al órgano judicial, sino unir la parte que les corresponde y que haya una distribución equitativa de los fondos. La titular de la Procuraduría dice que ya enviaron una carta a las diferentes fracciones legislativas para expresar su interés en que se les integre a la propuesta presentada en agosto por el partido FMLN. La Procuradora ha afirmado que por ahora el agujero presupuestario que enfrentan se ha vuelto un círculo vicioso del que no saldrán hasta que se hagan visibles sus necesidades. La funcionaria ha expresado que si se nombran 100 nuevos fiscales, también tiene que haber 100 defensores públicos más, porque ellos también tienen un déficit de defensoría. Según datos de la Procuraduría, por lo menos un 80 a 85% de los casos penales tienen defensores públicos. Esta mañana vamos a conocer más sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República, sus retos y necesidades. Todo en la entrevista de Hechos AM. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio a la señora Procuradora General de la República, Sonia Cortés. Señora Procuradora, qué gusto recibirla aquí en Canal 12. Gracias, para mí también es un gran gusto estar con ustedes y quiero reconocer también esta labor tan importante que hace este programa, este canal, porque comentaba con una persona que nos atendió, a su asistente, que es una forma de hacer labor social, en la medida que nos proporcionen estos espacios de acercamiento hacia la población. En esa medida también ustedes están colaborando, así es que estamos infinitamente agradecidos y agradecidas con este medio. Para nosotros es un placer recibirla, señora Procuradora, y quiero que comencemos hablando sobre la grave situación que está enfrentando la Procuraduría General de la República. ¿Qué tan crítico es el panorama que ustedes tienen a nivel de fondos y a nivel presupuestario? Es bastante preocupante, diría yo, hasta aflictivo, puesto que cada año estamos, como muy bien lo decía el reportaje, sumergidos en un círculo vicioso, el cual no nos permite salir adelante y en esa medida, pues en alguna manera se afectan los servicios de la institución, se impactan, puesto que nuestro propósito, nuestra misión, que es darlos con calidad y con calidez, queda truncado al no tener todos los medios necesarios para responder como se debe a una población demandante que cada día, cada año, cada tiempo que pasa, conoce más sus derechos, las mujeres están más empoderadas, ciudadanos y ciudadanas saben bien que cuando llegan a la Procuraduría, porque ha sido una labor nuestra concientizarlos, saben que van a ejercer derechos y no a solicitar favores. En esa medida cada quien demanda, exige, y en esa medida también nosotros debemos de responder a esas exigencias, puesto que todo lo hacemos en conformidad a ese mandato constitucional que tiene la Procuraduría General de la República. Sabemos que la situación es apremiante para ustedes, pero ¿cuál es el origen del problema en sí? ¿Dónde lo ve usted que comienza esta situación para la Procuraduría? El origen es un mal histórico. Desde mi llegada en el año 2010 ya se acarreaba con un déficit, por cierto, en ese momento se decía de 1 millón
de dólares. Ese ha sido fluctuante, pero no tan creciente, pero tampoco ha disminuido. Y muchas personas me preguntan y se preguntan a sí mismas, ¿por qué esta situación? Bueno, nosotros, nuestra esperanza siempre es que al final haya un refuerzo presupuestario, ya que el presupuesto institucional propiamente dicho no da abasto para nuestra presencia nacional por medio de 17 a Procuradurías Auxiliares Departamentales. Lo que en un momento es una fortaleza como esa presencia que mantenemos a nivel territorial en todo el país, en ciertos momentos viene a ser una debilidad, porque no podemos dar los mismos servicios que damos en esta PGR, en esta torre que ustedes han enfocado, igual en toditas las procuradurías, violentando así el principio de igualdad, que todos y todas somos iguales ante la ley. No todos los servicios están siendo desarrollados de la misma manera. Entonces ahí se vuelve una debilidad. ¿Por qué no podemos salir? Bueno, porque ese refuerzo presupuestario siempre se hace la medición técnica, la exposición de necesidades, y siempre oscila entre 1.200.000, 1.300.000. Desafortunadamente, pues lo que se nos da, por ejemplo, el año pasado fueron 400.000. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre viene a quedar uno queda con un hueco deuda presupuestario. Entonces, a partir ya de este mes, todos los acreedores y proveedores de la Procuraduría tendrán que tener paciencia para poderles cancelar esos adeudos a partir de enero, febrero, cuando ya tengamos el nuevo presupuesto 2017. Pero entonces impactamos negativamente el nuevo presupuesto y en esa medida comenzamos otra vez en ese déficit. Eso ha sido, repito, un círculo vicioso del cual no hemos podido salir. Hasta el momento en que se nos dé el presupuesto adecuado, entonces podremos descansar de este tipo de problemas. Pero ¿cuánto para usted sería el presupuesto adecuado para la Procuraduría General de la República? Porque estamos en un momento, digamos, determinante para el país. Y escuchamos, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República está pidiendo más presupuesto. El Ministerio de Salud pues tiene problemas incluso para pagarle el escalafón a sus empleados. Pero ¿cuánto sería el presupuesto, por ejemplo, para una institución que tiene, bueno, me imagino un número considerable de empleados? Sí, nosotros hemos hecho ese análisis, hemos hecho muchos ejercicios, y no solamente con aquello de que como quisiéramos ver el gran ideal de ver la Procuraduría fortalecida, sino basándonos en los mínimos, en aquellas necesidades básicas para poder dar abasto a tanta demanda de la población. Entonces bajamos incluso todas esas proyecciones que teníamos anteriormente. Pues tenemos que ser conscientes, como usted muy bien lo señala, que no solo esta institución está en esta situación, sino que habrá más, y posiblemente personas consideren de que, por ejemplo, salud sea una institución más importante, o la misma fiscalía, que es la que persigue el delito, también sea más importante. Yo, con todo respeto para los que así piensan, les opino que no, que todas las instituciones que conformamos el sector justicia o todo ese estamento gubernamental son importantes, porque cada quien hace su labor, cada quien hace su papel, y el papel de la Procuraduría es eminentemente preventivo. Nosotros nos autodenominamos como ese gran muro de contención social, porque ahí es donde las personas llegan a solicitar sus servicios, y en esa medida pues vamos dando cumplimiento, el asesoramiento, la asistencia, el acompañamiento, la representación legal. Todas son esas actividades de nuestro quehacer diario. Y lo otro es que los usuarios y las usuarias que cada día nos visitan, nosotros también decimos, no se cuentan por cientos, se cuentan por miles. Y tal es el caso de las personas atendidas en términos de un año en la unidad de familia. 94.000 personas atendidas. Yo siento que es una cantidad considerable para visibilizar la labor que hace la Procuraduría. Y ahí estoy hablando solamente de familia. Pero estamos hablando de un presupuesto de 25 millones. 25 millones. Desde entonces su punto nosotros, de vista, al hacer esa resta, ir bajando, acomodándonos a esa gran realidad que se menciona y que pues los medios también lo han tocado, nosotros hemos hecho ya un estimado de que el total de recursos adicionales es de 5.776.030 colones. Serían aproximadamente 31 millones, digamos, para que la Procuraduría funcione. Llegamos a 31.029.000
110. Ese es el total que nosotros necesitamos, dólares, corrijo, dólares, ¿verdad? Entonces, esa es una lucha que estamos haciendo. Hay personas que me opinan que debo de ser como más agresiva, más impactante, más confrontativa. Yo respondo ante eso que es cuestión de estilo. Yo siento que solamente en la medida que nosotros nos entendamos bien, que expongamos técnicamente nuestra situación, que veamos todos los servicios que da la institución y la necesidad de toda una cantidad, más que todo mujeres en este caso, por ejemplo en familia la mayoría son mujeres, entonces tiene que haber como una respuesta positiva hacia esta pretensión. Lo que nosotros no queremos es estar en holguras, en lujos de tecnologías, ¿no? Que incluyendo lo básico, eso es lo que es nuestra pretensión y esa es nuestra lucha. Fíjese que la Procuraduría es lideresa en un proceso de mediación cuya base fundamental es el diálogo, la vía pacífica, la no confrontación. Entonces, mal haría yo si teniendo esa convicción que creemos en esa forma de solucionar los problemas, no ser coherente y venir yo acá a confrontar, a pelear en una forma que no coincida con mi forma de ser. ¿Cuántos periodos lleva ya, señora Procuradora? Este es el tercer periodo y gracias a Dios, pues, la Honorable Asamblea Legislativa tuvo a bien darme otra oportunidad. Le pregunto esto porque yo escuché en varias ocasiones, por ejemplo, cuando se estaba haciendo el proceso de elección del Procurador General de la República, cuando se mencionaba su nombre, bueno, muchos diputados hablaban de lo bien que usted había conducido la Procuraduría General de la República y es por eso que, bueno, la mayoría de fracciones coincidían en que usted continuara dirigiendo la institución, pero usted les ha explicado a los diputados, por ejemplo, estas necesidades presupuestarias, porque estamos en septiembre, que es el mes en el que el tema presupuesto es el que domina en la Asamblea Legislativa. ¿Usted ya les ha explicado la precariedad en la que está funcionando la institución que ellos le han encomendado dirigir? Sí, yo aprovecho a hablar de esta situación en cualquier espacio, ya sea en una forma individual con cada diputado o diputada con quien yo tenga la oportunidad de establecer alguna plática, como también a nivel institucional. Se ha enviado cartas, se les ha mandado incluso copia de la ejecución presupuestaria para que vean en la medida cómo se va haciendo y la transparencia. Yo creo que en la institución nuestra, por lo menos en términos de transparencia, también estamos bien evaluados. Tenemos 9.45 calificados en sector justicia. ¿Por qué? Porque no escondemos nada. Creo yo que seremos de las pocas instituciones, no sé si otras tendrán esta práctica, que hasta el mismo sindicato tiene no participación, porque no coadministran con mi persona, pero sí por lo menos son observadores de cómo se va desarrollando el presupuesto. Otros funcionarios me han dicho, no, si nosotros tomamos en cuenta al sindicato, pero para aquellas decisiones que competa únicamente a prestaciones en favor de los trabajadores y trabajadoras, como el uso de uniformes, alguna otra prestación que se pueda obtener como una canasta básica. Ahí en la Procuraduría no, ellos pueden observar rubro por rubro cómo se va ejecutando el presupuesto. Yo considero de que eso no me da más ni me quita, no, que al contrario puedo decir con toda tranquilidad que hay una transparencia total. Eso es para quienes puedan pensar que no hay una buena administración o que en alguna manera se están despilfarrando fondos. Mire, yo no viajo a costa del Estado, no utilizo ningún medio, yo me proveo mis propios gastos personales, en ninguna manera jamás he tocado un 5 que vaya en detrimento de esa ejecución presupuestaria. En estos días, bueno, se habla mucho de austeridad, señora Procuradora, se habla de que se tiene que optimizar los recursos, pero me imagino que para la Procuraduría este tema de austeridad ha sido la constante debido a este problema que tienen siempre, ¿no? Usted lo ha dicho, pero perfectamente. Nuestra política de austeridad fue implantada en base a la necesidad. Después vino también darle cumplimiento a la política gubernamental. Y tan es así que, gracias a Dios, este año, con la baja de la gasolina y esa política que los vehículos se usan de una manera racional,
pues hemos hecho un ahorro, el cual va a servir incluso para revertirlo en taller, en el buen servicio por medio de un taller de mecánica. Le voy a contar solo para que la población sepa, y no es porque yo tenga como el derecho de tener mejores condiciones que el resto de trabajadores, pero, perdón, tengo un vehículo asignado, el cual llegó pues a su ciclo de mantenimiento, vida, digamos, porque hay que llevarlos periódicamente a esa revisión. Pues comenzaron a fallar muchas cosas, incluso pues se quedó varado el vehículo. Por vergüenza no se ha llevado al taller porque se debe más de $22,000. Entonces, ¿con qué cara, así como decimos en buen salvadoreño, con qué cara se llega a un taller a decir, mire, traigo este otro vehículo a que me encuentre la solución al problema, si no hemos saldado deudas pendientes? Entonces, esa es la situación real de la Procuraduría. Usted está utilizando su propio vehículo. Entonces, hoy estoy usando otro vehículo también que no tiene pito, que falla, ya hay que llevarlo al taller urgentemente, y esta es la situación. Y eso es para muestra un botón, no, porque toda la flota vehicular ha llegado ya a su ciclo de vida. Entonces es realmente preocupante. Nosotros estamos buscando también por medio de la cooperación internacional ver en qué manera pues se suple esta necesidad. Eso solamente es un rubro. Podemos hablar de aires acondicionados, de carencia de equipo. Me gusta ese enfoque que hicieron de la unidad de familia, porque eso a mi llegada no era así. Era un caos, era algo horrible, y en alguna medida, debido a esa buena administración, con esa limitación que tenemos, hemos dado esa nueva cara a la unidad de familia, ¿no? Porque eso, como repito, a mi llegada no era un hacinamiento terrible, una violentación de derechos de las mismas personas, puesto que no había confidencialidad, privacidad. Los niños estaban presentes con sus madres y hoy nosotros los tenemos resguardados por medio de ludotecas. Al aumentar servicios, en esa medida también va aumentando los gastos, y eso es lo que nosotros queremos visibilizar ante la población, ante el Ministerio de Hacienda y ante la Honorable Asamblea Legislativa, para que de una vez por todas digan: la Procuraduría vale la pena porque se han hecho mucho con lo poco. ¿Qué no haremos si tuviéramos por lo menos este aumento en el presupuesto? Bueno, vamos a continuar hablando sobre el tema presupuestario de la Procuraduría General de la República, pero también le queremos recordar a usted que está en casa y si quiere opinar o si quiere comentar algunos de los puntos que estamos tratando con la señora Procuradora, les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235. Agréguenos a sus contactos en WhatsApp y interactúe con estos espacios de Canal 12 y por supuesto de Noticiero Hechos. Esperamos que usted se conecte con nosotros y también haga las preguntas pertinentes y los comentarios sobre los temas que estamos tratando. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de esta conversación con la señora Procuradora General de la República. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con la señora Procuradora General de la República, Sonia Cortés, y estamos hablando de los problemas presupuestarios que tiene esa institución. Señora Procuradora, hay un dato que me parece muy interesante. Por ejemplo, hablábamos de un presupuesto de $25 millones anuales, pero también, por ejemplo, al leer el desglose, vemos que 22 millones van para el pago de remuneraciones o pago de salarios. Correcto, pero, sí, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo le explicaría usted a las personas que cuestionan, por ejemplo, que las instituciones del Estado, la mayor parte de su presupuesto se vaya solo en pago de salarios? Creo yo que no solo la Procuraduría es la que tiene ese problema. Y cuando hablamos de salarios, también aquí quiero hacer una aclaración, que no se crea que los salarios de los defensores y las defensoras y el personal administrativo son salarios jugosos. Al contrario, son salarios que según me expresan, cada vez que los días miércoles tengo audiencia con el personal interno, pues la mayoría está en una situación bastante apremiante. Entonces, los salarios para un defensor, el máximo es de $1,340. Esto lo explico para que las personas no vayan a creerse que hay salarios de $3,000 para cada defensor. Y cuando sabemos las tareas y las responsabilidades que realiza
un defensor, vemos que no, todavía falta equipararlo a un estatus de dignidad en base al compromiso institucional, al desempeño del cargo y a otras características que se toman, porque 1.340 es el techo, pero hay defensores que ganan 1.115 y otros 925. Entonces, como verá usted, no son salarios jugosos, sin embargo, sumados los casi 800 defensores que tenemos, más el personal administrativo, haciendo un total de 1.400 personas, pero repito, ¿por qué 1.400 personas? Porque tenemos 17 procuradurías. Entonces, cuando usted hace esa división en cada procuraduría, ya se va haciendo un número bastante reducido, y de ahí hay que tomar en cuenta el volumen de trabajo que en cada procuraduría existe. La procuraduría más grande, por supuesto, es San Salvador, la segunda es La Libertad, la tercera es San Miguel, el cuarto en Santana. Esas son como las más voluminosas, donde las personas acuden más. Luego la cantidad de servicios que prestamos en materia laboral, derechos reales y personales, familia, como antes dije, niñez, adolescencia, derechos notariales, la mediación, y que todas son importantísimas. De ahí tenemos nuestra escuela de capacitación, que eso ya fue por parte de, a mi llegada, nuestra unidad de género con las oficinas de atención especializada para las mujeres, en las cuales todavía no damos abasto, porque no tenemos presencia. Aquí es donde yo me refería al inicio, que estamos violentando el principio de igualdad, porque no todas las mujeres están siendo tratadas de igual manera en la Procuraduría, porque si va a Metapán, ahí no hay unidad. Entonces, ¿qué pasa con la mujer de Metapán si no es atendida, una mujer violentada? Ahí es donde nosotros queremos institucionalizar el servicio, porque el mandato de las nuevas leyes así lo determina, como también otros servicios en favor de la niñez y la adolescencia. Entonces, cada vez la Procuraduría asume nuevos retos, nuevas responsabilidades y pocos recursos, porque si restamos lo de los salarios, entonces para el funcionamiento, como usted verá, nos toca en porcentajes alrededor del 20% de todo ese presupuesto institucional. Pero ¿por qué considera usted que, por ejemplo, los problemas de la Procuraduría General de la República no son tan visibles como el de otras instituciones que también pues están pidiendo presupuesto, aunque también el presupuesto es mucho mayor al que sí reciben ustedes? Pues le diré aquí, con la confianza que usted me está proporcionando y ante la población, que en algunas veces se me ha criticado porque consideran que debe ser un poco más agresiva, o sea, salir en los medios, salir en cualquier foro, en cualquier espacio, en una forma posiblemente hasta altisonante, haciendo algún tipo de alusión al problema, pero en una forma confrontativa. Y yo les digo que mi estilo no es ese, mi estilo es en exponer el problema, en el esperar ser escuchada y demostrar por medio del trabajo todo el servicio que hacemos. Ahí están las puertas abiertas de la Procuraduría. Pueden ir todas las personas que así lo consideren, constatar que está siendo bien ejecutado el presupuesto. Hemos invitado incluso a algunos diputados y diputadas para que acudan a nuestras unidades, para que de viva presencia constaten cuál es nuestra real situación. Ahí está todo, está en nuestra página web, ahí está nuestra oficial de información que puede dar todo tipo de información para que la población vea que en ninguna manera se hace una mala administración y Dios nos libre de hacer algún tipo de apropiación de los fondos del Estado. Si hablamos que se pagan 22 millones en remuneraciones, lo que queda para el resto de necesidades de la Procuraduría realmente es mínimo. Por ejemplo, ¿ustedes pagan alquileres de locales en algunas de las dependencias que tienen o de algunas de las oficinas que tienen abiertas en el interior del país? Y, por ejemplo, ¿cuánto invierten en eso de la infraestructura? Usted hablaba del problema que tienen con los vehículos también. Así es. Y eso es uno de nuestros acreedores que se queda pendiente de pago. Y gracias a Dios que, si bien es cierto, nos están llamando e incluso algunos propietarios de casas me hacen el cobro como que si yo fuera la que viviera ahí, pues, ¿verdad? Yo entiendo que yo soy la titular,
pero en alguna medida yo sé también que esa persona vive de esa renta, y eso justifico la forma a veces de cobrar, pero cada quien ha hecho mejoras, porque es una de nuestras grandes debilidades, no son edificios propios. Otra gran debilidad es que no son casas que fueron apropiadas para oficina, no que posiblemente fueron casas grandes de residencia, y en alguna manera el propietario va acomodando dependiendo de nuestros servicios. Por ejemplo, antes no había ludoteca, pues hoy ya se construyó el espacio para la ludoteca. Antes no había unidad de atención especializada para las mujeres, y la ley nos mandata que tengamos en cada procuraduría. Pues ya el propietario de casa hizo ese acomodo, pero ¿qué resulta? Que no es por regalar nada, ¿no? Que hoy viene ya la contrapropuesta. Piden que a partir del otro año se aumenten por lo menos $200 a $300 en cada una de las procuradurías de los inmuebles. Entonces esa renta para nosotros incluso va a subir, van a subir esos rubros de alquiler. Esas son nuestras grandes debilidades. Aparte, como usted lo decía, y que también yo lo he dicho, la flota vehicular. Aires acondicionados, por ejemplo, que es otro rubro muy importante. El clima del país nosotros sabemos que ha cambiado completamente. Hoy ni siquiera en Aguachapán, que era una zona más fresca, podemos decir que no hay calor. Sí lo hay. Y las personas se ven incómodas con no tener aire acondicionado. Pero en las procuradurías de la zona oriental, ya la carencia de un aire acondicionado afecta la salud. Ya no estamos hablando de comodidad ambiental, sino de afectación a riñones, a presión arterial, incluso cambia hasta el ánimo de la persona, tanto el que está atendiendo como el que llega a ser atendido. Ambos están en una casi a punto de estallar, pues, porque el calor los ha llevado a ese extremo. Para nosotros es realmente preocupante y quisiéramos tener a cubierta esa necesidad a nivel por lo menos y con más urgencia en la zona oriental. El ascensor es otra necesidad que ya llegó también a su ciclo de vida. Hay valeros que no están funcionando, poleas, es lo que se me informa a los técnicos. Hemos estado sin ascensor mucho tiempo. Y estamos hablando de un edificio de ¿cuántos pisos? 11. Entonces, y recordemos que las personas que llegan, pues, son personas mayores en muchas ocasiones, personas con algún tipo de discapacidad, personas de edad en general. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es la obligación de la Procuraduría? Tener ese libre acceso hacia la justicia, proporcionar ese acercamiento a la justicia. ¿Qué hacemos con esto? Establecemos barreras, porque la persona que no puede subir a donde están los servicios, pues se retira y queda con el desencanto, con la desilusión y con la molestia incluso de no haber satisfecho sus pretensiones. Pero planteada toda esta situación de las necesidades que tiene la Procuraduría General de la República, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, el cierre del año 2016? Porque apenas estamos a septiembre, falta, 3 meses todavía completos para que ustedes concluyan el año. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si sus necesidades continúan ahí? Sí, nosotros ya hicimos un detalle pormenorizado al señor ministro de Hacienda de todas nuestras necesidades y hemos solicitado un refuerzo presupuestario de 1.200.000. Vamos a ver cuánto nos da, o dice no. De ahí nos queda el otro recurso, la Asamblea Legislativa. En alguna medida puede ser que alguien no haya ejecutado su presupuesto a cabalidad y de ahí pues tengo entendido que se hace como una reorientación de esos recursos y se le da a aquellas instituciones que realmente lo necesitamos. Entonces también llaman de una carta a los señores diputados para expresar tanto las necesidades como también para expresarles la inclusión de la Procuraduría General de la República al Ministerio Público, porque así lo dice la Constitución.
Yo creo que ese es un punto importante que debemos sobre todo aclararle a los ciudadanos. En agosto, el partido FMLN presentó una propuesta para incorporar el presupuesto de la Fiscalía General de la República, anexado al 6% que recibe la Corte Suprema de Justicia como presupuesto anual. Entonces, yo leía exactamente esto, en el que usted estaba solicitando también que se incluyera el de la Procuraduría General de la República, pero me llamaba la atención que usted decía que su intención pues no era restarle fondos al órgano judicial, sino que hubiera una distribución más equitativa de todo el Ministerio Público y de todo el órgano judicial. Sí, así eso es lo que yo pienso, que acá no es como estar criticándonos que por qué tal institución tiene tanto, porque mal haría yo de estar comparándome negativamente, si lo hacemos en una forma positiva, con nuestra, digamos, institución más cercana, la Fiscalía. La Fiscalía General tiene 63 millones. Y vemos que el señor fiscal con mucha propiedad está todavía demandando más porque él ya vio que esos 63 millones no le dan abasto para el cumplimiento de sus proyecciones y para el cumplimiento de su cometido. Perfecto, pero igual, así como es importante la persecución del delito, igual es la labor preventiva que hace la Procuraduría, no solamente en materia penal, sino en toda esa gama de servicios que nosotros desarrollamos. Pero me gustaría que hiciéramos una comparación, por ejemplo, entre los salarios de la Procuraduría General de la República y los que recibe la Corte Suprema de Justicia, porque si vemos en la Corte se les ha cuestionado en diversas ocasiones por el pago de bonos, por el pago de una cantidad de prestaciones que no tienen otras instituciones. Me imagino que en la Procuraduría no tienen ese beneficio de los bonos a medio año. Nosotros no tenemos bonos a medio año e incluso se les dio la mitad de lo que se ha establecido que va a ser un bono anual, pero del año 2014, o sea que estoy en deuda con un bono del 2000, que nosotros decimos que es una prestación que viene a favorecer a los trabajadores, ya que no tienen otro tipo de prestación. Entonces estamos en deuda. Nosotros no tenemos bonos anuales a medio año y los salarios, como repito una vez más, pues son bastante exiguos. Entonces, si hacemos esa comparación, pues sí, la Procuraduría me demanda a mí, la clase trabajadora, que por qué yo no hago más. Un día de estos el sindicato me estaba señalando hasta la falta de defensa para ellos y yo, más de lo que expongo, de la necesidad que tienen y mi pretensión de dignificar a toda la defensoría, creo que yo, hasta donde no debo de hablar del tema, yo estoy hablando sobre ellos y reconociendo esa gran labor que hacen. Me preguntaban si hay algún tipo de corrupción dentro de la parte de defensoría. No la hay, los casos son aislados. Esa es mi defensa hacia ellos y la satisfacción también que ha penetrado todas las directrices que damos en relación a la cero tolerancia a la corrupción. Como los servicios son gratuitos, no les diré que habrá uno o una que con ausencia de principios y valores se apodere de una cuota alimenticia, que ya lo hemos tenido, pero ¿qué ha sucedido? Han ido a parar a los tribunales y les ha caído el peso de la ley, se ha tratado como un imputado en el cometimiento de un delito, pero sí, en términos generales, yo defiendo, claro, ¿cómo no voy a defender si es mi soporte y es como la base para decir que estamos haciendo una buena gestión? Entonces, ¿cuál es mi súplica? Es que no sean vistos las instituciones que conformamos el sector justicia, que nos vean en igualdad de condiciones, porque donde habrá un fiscal acusando, habrá un defensor haciendo la defensa, mandato constitucional. ¿Por qué dirán algunos, pero mire, tanto delincuente? Ya me han hecho esa pregunta de parte de la población. ¿Por qué no refuerza mejor todos los servicios de carácter social y a estos delincuentes los deja desprotegidos porque no lo merecen? El pensamiento de algunas personas. Es mandato constitucional, presunción de inocencia y debido proceso. Nadie puede ser
oído y vencido en juicio sin antes no haber tenido el derecho de audiencia y el derecho de defensa. Si no es nulo, todo se caería. Exactamente. Hemos escuchado en diversas ocasiones, por ejemplo, al señor fiscal general de la República hablar de la carga de trabajo que tiene su personal. Por ejemplo, él decía de que algunos fiscales están en turno y tienen que ver una cantidad de casos que a veces les queda poco tiempo incluso para descansar. ¿Cuál es la situación de los defensores públicos? Igual es la defensoría, iguales turnos, igual se quedan fuera de la jornada de las 4, extienden su jornada para esperar, después de que se les notifica que se ha capturado a una persona, tiene que estar presente el defensor. ¿Por qué? Porque toda prueba que se recabe sin la presencia de un defensor, esa prueba es nula, esa prueba es prohibida, es ilícita, como se quiera llamar. Entonces eso significa que debe de estar presente el defensor. Y ahí vamos a adicionar otra necesidad. Debido a jurisprudencia de la Corte Suprema y de las salas respectivas, pues cuando haya un proceso disciplinario, como va a existir una sanción, posiblemente, dependiendo de la prueba, también se exige un defensor. Entonces a nosotros ya no solamente en materia penal, nos exigen en todo donde hay un proceso, aunque sea administrativo, aunque sea disciplinario, la policía, la Fuerza Armada, el Tribunal de Ética, la misma Fiscalía iba a proceder contra un fiscal y nos pidió la presencia de un defensor. Y no estábamos hablando de delitos, estamos hablando de irregularidades disciplinarias. Bueno, el último dato que teníamos nosotros de la Dirección General de Centros Penales es que, bueno, ellos tenían aproximadamente 37,000 personas privadas de libertad por el cometimiento de delitos, pero me imagino que de ese número hay un buen número de reos que tienen defensores públicos. ¿De qué carga, por ejemplo, estamos hablando y de qué número de personas requieren los servicios de la Procuraduría en materia de defensa? Sí, ahí en fase procesal tenemos la presencia de nuestra parte defensora penal, ¿verdad? Aquí es solo penal, la cubre el 80-85%, oscila, es la defensa pública. El resto del 20% tal vez sea defensoría privada. La de oficio casi, bueno, nosotros quisiéramos que se implementara más la de oficio y los funcionarios dicen que no encuentran ahí en su entorno de donde jurisdiccional no encuentran un defensor de oficio. Entonces siempre la Procuraduría, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque también hay asidero, que al imputado ausente no le estamos dando servicio. Primero, porque tenemos asidero legal, porque debe haber una aceptación, debe de haber un contacto entre el defendido y su defensor, pero si tuviéramos una plantilla de defensores que diera abasto, posiblemente tendríamos que atender también los imputados ausentes, pero no lo estamos haciendo por eso, aún ante mucha crítica que analizan pues ese derecho de defensa. Entonces, nosotros tenemos que constreñirnos a ir supliendo ese servicio con todas estas limitaciones, pero igual, lo mismo que hace la Fiscalía, el mismo papel, en la parte contraria, lo hace la defensa. Entonces, en fase procesal tenemos esa presencia y en fase penitenciaria tenemos el 100%, porque cuando una persona es condenada, el defensor particular se retira. Ahí terminó ya su cometido, para lo cual lo habían contratado. La Procuraduría sigue viendo la situación de cada uno, no con el ánimo, diría, como para premiar a quien ha delinquido, sino para propiciar una reinserción a la sociedad cuando esta persona salga y se reincorpore a su comunidad. Bueno, entre los servicios que presta, bueno, la Procuraduría General de la República está también el tema de las cuotas alimenticias. Me gustaría que me explicara cuál es el panorama, por ejemplo, en el país de esta situación de los padres demandados, o también hay madres demandadas por cuotas alimenticias. En su mayoría son pues los hombres los que son demandados ante la Procuraduría General de la República. Tenía entendido que son alrededor de un 80-85% hombres y un 15% de mujeres que son demandadas también para que paguen la cuota alimenticia de sus hijos. Pero ¿cuál es el panorama, señora Procuradora, en este tema en específico? Siempre tenemos que la mayor parte de irresponsabilidad
en este tipo de prestación la proporciona el hombre, o sea, paternidad irresponsable. Yo diría que está más el porcentaje, estará entre un 97%, o sea, Sí. si de 100 personas lo tomamos como un rango, 97 son los padres irresponsables y 3 mujeres son las que en alguna medida puede señalárseles maternidad irresponsable. Y con esto quiero aclarar que la mujer muchas veces está justificada, digamos, esa separación que ha tenido, ¿verdad?, con respecto a sus hijos e hijas, porque la gran mayoría, cuando hay una separación de pareja, quien carga con los hijos e hijas son las mujeres, siempre. Pero, por ejemplo, yo leía un dato que encontré en información sobre el trabajo de la Procuraduría, decía que en el sector público son alrededor de 9.898 personas las que están demandadas ante la Procuraduría. Estamos hablando de instituciones públicas cuyos, bueno, miembros o empleados están demandados ante ustedes, ante la Procuraduría General. Sí, a eso tenemos que añadirle aquellos logros que se obtienen donde la pareja llega a un avenimiento, pero se queda fuera de la Procuraduría. Hay que también aunar a esto, porque usted está hablando solo del sector público. Exactamente. El sector privado también, que proporciona bastante trabajo. Tenemos con el banco con el que trabajamos aperturadas más de 25,000, alrededor de 25,000 cuentas, o sea, en la cuenta es donde ahí se deposita, aparte de los que sí se logró el avenimiento por medio de la mediación o la conciliación y se quedan ellos ya entendiéndose. La mujer se acerca nuevamente cuando la persona falla, ya llega nuevamente, hay un reinicio del expediente cuando tenemos conocimiento de que esta persona iba bien, pero en alguna manera comenzó a fallar, posiblemente cuando el hombre reinicia una relación, tiene otros hijos, entonces va olvidando aquella responsabilidad. Y nosotros queremos hacer aquí un llamado a toda esa cantidad de padres irresponsables, que esa obligación no puede terminar, y no puede terminar ni tan siquiera como antes, a los 18 años. Mientras un hijo o una hija demuestre que está haciendo aprovechamiento del tiempo, que está estudiando, que va a su año cronológico, coincide con su año académico, con su año lectivo, entonces hasta que se es médico, hasta que se es arquitecto, hasta entonces ese padre podrá decir, aquí llegó mi responsabilidad. Mientras tanto no. Y vamos más allá, no solamente en la parte económica, hacemos también el llamado a toda la población que esa paternidad y esa maternidad deben ser activas día a día, o sea, no olvidar solo porque le da la cuota, ya olvidar y no ver más a ese niño o esa niña. Tiene que haber ese contacto, esa relación afectiva, aunque ya no vive en casa, pero debe estar pendiente de ese niño. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas como sujetos de derechos tienen derecho, valga acá la redundancia, a desarrollarse integralmente, y ahí están todos los aspectos de su vida. ¿Considera usted que este proceso de, por ejemplo, de los padres demandados de cuotas alimenticias, ustedes lo podrían modernizar o ampliar si tuvieran más fondos para obtener más personal? Estamos incluso ahorita en el análisis y siempre estamos viendo cómo vamos modernizando el servicio. Y claro, ha habido un avance. Yo me recuerdo que antes, pues incluso ahí se entregaba el dinero, incluso si era en especie, porque la ley lo permite, ahí llevaba a las personas sus víveres. Ya vemos que eso ya es una práctica que posiblemente esté en 2 casos, pero en las procuradurías departamentales que se dé esa posibilidad. O ya ve que todo es por medio de tarjeta, de cuenta, y la persona lo único que tiene que hacer es estar pendiente. Pero ahí, por medio de nuestra unidad informática, estamos hablando de tener en red, por ejemplo, todas las cuentas, ir mejorando. Siempre hay aspectos tecnológicos que a uno hasta lo asombran, pues cómo va ese avance,
y en esa medida pues nosotros queremos también facilitar el servicio, modernizándonos, tecnificándonos para favorecer a la población. Bueno, y vemos que es una situación, creo yo, importante porque ese servicio, sobre todo, bueno, son cantidad de gente la que llega a las oficinas de la Procuraduría General de la República buscando algún tipo de asistencia, me imagino, sobre todo en esta área, aunque a veces se centra la atención en la Procuraduría por este servicio, pero sabemos que son múltiples las áreas en las que ustedes trabajan. Sí. El que proporciona más volumen es cabalmente familia, porque son alrededor de 30 pretensiones, y en ese rubro de familia, cuota alimenticia. Pero aparte de eso tenemos reconocimiento de paternidad, reconocimiento hasta del hijo no nacido, impugnación de paternidad y maternidad, son 30 pretensiones. Aparte de eso, identidad, niñez, adolescencia, todo eso en una unidad. Nuestro proceso de mediación que está dando excelentes resultados, propiciando así que nuestra población vaya como cambiando esa cultura que tenemos de violencia, de reaccionar inmediatamente hacia factores externos, ser acomedido, ¿verdad? El diálogo, la forma alterna de resolver un conflicto, oxigenando así el órgano judicial y también hasta casos en la fiscalía, claro, casos que son conciliables y mediables. Somos la única entidad que acredita mediadores. Acabamos de acreditar incluso a facilitadores judiciales, alrededor de 400 facilitadores. Eso siento que son números que favorecen a la misma Procuraduría. En materia laboral, recoger por medio de la conciliación alrededor de 9 millones por arreglo conciliatorio entre parte patronal y parte trabajadora es un gran logro también. Ustedes saben que a raíz de que haya cambios en las alcaldías, por ejemplo, nos proporciona a nosotros una cantidad de trabajadores descontentos, los cuales posiblemente ya no se acomoden a la nueva visión del que llega. ¿A dónde acude? A la Procuraduría. Y tal vez ya no hay solución judicial que venga al caso, entonces por medio de la mediación se logra que haya algún pago. Entonces si sumamos mediación laboral, derechos reales y personales, donde aquella persona que tiene una confusión de linderos, se murió el papá y no dejó establecida ninguna situación de su inmueble, ahí van los hijos a hacer su trámite. Entonces todos los servicios esos la Procuraduría los realiza. Somos especialistas en desenmarañar conflictos. Entonces, aparte de la unidad de género, que está dando también resultados, solo en términos de un año, me decían la exposición ayer, se han atendido más de 7,000 mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos evitado que 7,000 mujeres empoderadas ya de su derecho estén en riesgo de esa violencia que pudieran escalar en contra de sus personas. Todo eso lo hace la Procuraduría, aparte del proceso de adopción que tenemos, nuestra práctica jurídica, nuestra escuela, nuestro servicio preventivo psicosocial. Entonces, es que solamente quien quiera conocer a la Procuraduría tiene que llegar y nosotros le hacemos una exposición completa de todos los servicios que hacemos. Y creo que cualquiera se va a ir satisfecho. Bueno, señora Procuradora, tenemos que hacer un nuevo espacio para nuestros anunciantes, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque ya venimos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves, donde hemos estado conversando con la señora Procuradora General de la República, Sonia Cortés. Me gustaría, señora Procuradora, que nos planteara, por ejemplo, cuáles son los retos que se le avecinan a la institución que usted tiene a cargo, porque, por ejemplo, hay nuevas leyes que se están en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa, una nueva ley de adopciones. Correcto. Que fue observada por la Presidencia, y eso también me imagino que implica mayor carga de trabajo para ustedes. Sí. En adición a las preocupaciones existentes, las que ya tenemos, como es institucionalizar los servicios que en alguna manera comenzaron como proyectos a nivel central, pero por el artículo 3 de la Constitución debemos de llevarlos a toditas las procuradurías, como es el establecimiento de las ludotecas para que los niños no estén en presencia, viendo el conflicto de sus padres, la figura del ejecutor de embargos para que él en una forma preventiva logre que al final de una sentencia favorecedora al trabajador
no se vuelva nula por falta de existencia de bienes para el cumplimiento de los pagos, que son figuras nuevas dentro de la Procuraduría, pero que queremos generalizar. Aparte de todo eso, de fortalecer a la institución y todas las necesidades que yo pues le he expresado en esta mañana, tenemos nuevos retos y nuevas preocupaciones. La aprobación de una ley de adopción que indudablemente trae nuevas responsabilidades para la Procuraduría. El establecimiento de nuevos tribunales para la mujer, que ya se dice que viene en enero, obligadamente tendrá la presencia ahí de una defensora adscrita, más la defensora que acompañe a la mujer en todo ese trámite judicial. Todas esas cosas nos preocupan muchísimo, porque va a demandar más recurso humano. En esa medida, pues, nuestras necesidades aumentarán. Y si no se nos da eso, primero el refuerzo presupuestario, y si no se nos aumenta en alguna forma nuestro presupuesto institucional, la Procuraduría el otro año no estaremos hablando de 1.200.000, estaremos hablando de 1.500.000, hablando siempre de necesidades básicas y cubriéndolo en la forma más mínima. Así es que mi llamado en este caso sería a las instituciones en las cuales estará la responsabilidad de la distribución del presupuesto, ¿verdad? Que hasta entra la Comisión de Hacienda, el mismo ministro de Hacienda y en sí pues a todo ese cuerpo colegiado que es la Honorable Asamblea Legislativa. Gracias a Dios tenemos como buena apertura y hay aceptación por medio de, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Mujeres y yo creo que todos los diputados y diputadas están conscientes de las grandes necesidades de la Procuraduría. Esa es mi esperanza. Yo no voy a estar ya en la Procuraduría cuando se llegue a aprobar, que primero Dios así va a ser, la inclusión del Ministerio Público a esa suma del 6% más lo que tiene el Ministerio Público en sí, pero me va a alegrar y por lo menos me voy a considerar satisfecha de haber incidido en la obtención de ese resultado, porque va a ser como para fortalecer las instituciones que conforman el sector justicia. En esa medida sí podremos dar abasto hacia toda esa necesidad de la población. Bueno, es importante señalarle a la población de que la señora procuradora habla de que ella posiblemente ya no esté cuando se haga esa anexión de los presupuestos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría al de la Corte Suprema de Justicia, porque eso implica una reforma constitucional que lleva cierto trámite y tiene que ser aprobado por una legislatura y ratificado por la que sigue, lo que implica un espacio de tiempo bastante largo. Señora procuradora, nosotros le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros y a explicarle a las personas que nos sintonizan los problemas que tiene pues la Procuraduría General de la República en este momento. Para mí, repito y termino tal como inicié, agradeciendo, pero en una forma muy sincera a este canal por este espacio, porque es una forma de darle importancia a una institución de gran proyección social, de conciencia social y que esos somos servidores públicos, que ahí estamos esperando que Dios nos bendiga y nos ayude en todas estas pretensiones y estas luchas en las cuales nos hemos sumergido. Bueno, así cerramos el espacio. Como siempre les recordamos que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Llegamos al final, recuerde que ahí viene la segunda parte del noticiero.